La historia que todos conocemos dice que los Reyes Magos llegaron la noche del nacimiento de Jesús, trayendo oro, incienso y mirra. Pero, ¿realmente fue así? ¿Y si te digo que hay más preguntas que respuestas en este relato milenario? En el Evangelio de Mateo, solo hay un eco de su llegada, pero las incógnitas son muchas. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuántos eran realmente? ¿Y qué significaba esa misteriosa estrella que los guió? Prepárate para descubrir la verdad detrás de la leyenda de los Reyes Magos. La llegada de los Reyes Magos. ¿Un misterio no resuelto? La historia tradicional nos dice que los Reyes Magos llegaron la noche del nacimiento de Jesús, trayendo regalos preciosos, oro, incienso y mirra. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Y si te dijera que hay muchas más incógnitas que respuestas claras? La Biblia, en el Evangelio de Mateo, es la única fuente que nos habla de los Reyes Magos. Sin embargo, hay detalles importantes que no están tan claros como creemos. El relato nos cuenta que los magos llegaron a Jerusalén guiados por una estrella, y después siguieron su camino hasta Belén, donde encontraron al niño Jesús. Pero, ¿cuándo ocurrió realmente? Algo que siempre ha desconcertado a los estudiosos es que, a pesar de que los detalles del relato son bastante específicos, no se menciona una fecha exacta para la llegada de los Reyes Magos. ¿Por qué? Es una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Por qué nunca se menciona una fecha exacta en la Biblia? Podría parecer extraño, ¿verdad? Las Escrituras detallan el nacimiento de Jesús, pero no nos dan un punto de referencia claro sobre cuándo exactamente los Reyes Magos llegaron. Algunos expertos sugieren que esto podría deberse a que la visita no fue inmediata. La Biblia menciona que los magos vieron la estrella cuando nació Jesús, pero no implica que ellos llegaran en esa misma noche. De hecho, hay teorías que proponen que los magos llegaron mucho tiempo después del nacimiento, tal vez incluso un par de años después. Y, aunque la tradición popular nos haya enseñado que llegaron la misma noche, los detalles de los textos no lo confirman. Pero eso no significa que la historia no tenga un gran significado. La llegada de los Reyes Magos simboliza algo mucho más profundo. Lo que es cierto es que, a pesar de las dudas sobre la fecha, el relato de la visita de los Reyes Magos tiene un propósito claro: mostrar la universalidad del nacimiento de Jesús. Los magos, provenientes de tierras lejanas, nos recuerdan que el mensaje de Jesús es para todo el mundo, sin importar el momento ni el lugar. Quizás nunca sabremos la fecha exacta, ni la razón por la que los detalles específicos quedaron vagos, pero el misterio de su llegada sigue vivo, invitándonos a reflexionar sobre lo que realmente importa en la historia. Los Reyes Magos, ¿cuántos eran realmente? La tradición popular nos dice que los Reyes Magos eran tres. Tres figuras, con nombres exóticos, que viajaron desde tierras lejanas para adorar al niño Jesús. Pero, ¿es eso un hecho confirmado? ¿O podría ser una interpretación de lo que realmente sucedió? La razón más comúnmente aceptada de que se les considere tres es la mención de tres regalos: oro, incienso y mirra. Pero, ¿es posible que esta relación haya influido más en la tradición que en la realidad histórica? ¿Por qué tres? ¿Será que los tres regalos, oro, incienso y mirra, nos hicieron suponer que había tres magos? El Evangelio de Mateo, la única fuente bíblica que menciona a los Reyes Magos, nunca especifica el número exacto de magos que llegaron a Belén. Solo se refiere a unos magos del Oriente. Sin embargo, la idea de que eran tres comenzó a popularizarse mucho después, en parte debido a la relación con los tres regalos que entonces, ¿por qué tres? ¿Es posible que la tradición se haya formado alrededor de esa conexión? Pero, en realidad, el número de magos podría haber sido mucho mayor. Algunos estudiosos sugieren que el número podría haber sido de 2, o incluso de más de 10. ¿Por qué limitarse a 3? Históricamente, los magos eran astrónomos o sabios provenientes de Persia, Arabia o Babilonia. Un grupo de magos podría haber viajado como una comitiva, no simplemente como tres individuos. De hecho, algunos relatos antiguos mencionan que hubo un número indeterminado de magos, con fuentes que hablan de hasta 12. A lo largo de los siglos, los tres Reyes Magos se convirtieron en símbolos de las tres razas tradicionales de la humanidad: uno europeo, uno africano y uno asiático. Y, con el paso del tiempo,
sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, se establecieron firmemente en la tradición cristiana. Hoy en día, las 3 tumbas de los Reyes Magos en la ciudad de Colonia, Alemania, son un lugar de peregrinación. ¿Pero realmente fueron esos 3 los únicos magos que llegaron a Belén? O, como sugieren algunos historiadores, quizás solo representaron a una parte de un grupo mucho mayor. Así que, aunque nuestra tradición nos dice que los Reyes Magos eran 3, la verdad es que no hay evidencia concluyente para confirmarlo. Y tal vez, en lugar de enfocarnos en el número, deberíamos mirar lo que realmente simbolizan estos sabios viajeros, la búsqueda de un rey más allá de fronteras, más allá de lo conocido, guiados por una estrella en el cielo. La verdadera lección de los Reyes Magos no está en cuántos eran, sino en su dedicación y fe. Ellos viajaron, sin importar las dificultades, para honrar a un niño que sabían que cambiaría el mundo. La estrella de Belén. ¿Qué era realmente? ¿La famosa estrella de Belén era un fenómeno astronómico real? ¿Un cometa? ¿Una alineación planetaria? ¿O tal vez algo aún más sorprendente? A lo largo de los siglos, los estudiosos han intentado desentrañar este misterio, pero la verdad es que sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del nacimiento de Jesús. La estrella que guiaba a los Reyes Magos es mencionada en el Evangelio de Mateo, pero nunca se detalla con precisión qué era. ¿Era un cometa, como algunos sugieren? ¿O acaso una alineación planetaria, como afirman otros astrónomos? Incluso hoy, los expertos siguen debatiendo sobre este fenómeno. ¿Podría ser que la estrella de Belén fuera algo más que un simple fenómeno astronómico? ¿Una señal divina? Una de las teorías más conocidas es la alineación de los planetas Júpiter y Saturno, que ocurrió en el año 7 a.C. Los astrónomos han señalado que esta alineación provocó una brillante y llamativa estrella en el cielo. Sin embargo, algunos dicen que esta podría ser solo una coincidencia. Otra teoría sugiere que lo que vieron los magos fue un cometa. En el año 5 a.C., un cometa fue registrado en Asia y podría haber sido interpretado como una señal. Pero, si bien los cometas han sido vistos a menudo como presagios, esta teoría tampoco resuelve el misterio por completo. Una tercera hipótesis es que la estrella de Belén podría haber sido un fenómeno único, algo que no se ha repetido en la historia y que desafía las leyes de la astronomía conocidas. Algunos investigadores apuntan a que podría haber sido una manifestación divina, algo más allá de cualquier explicación natural. Algunos creen que esta estrella no era solo un fenómeno astronómico, sino una señal divina enviada para anunciar el nacimiento de un rey que cambiaría el curso de la historia. De hecho, en varias tradiciones religiosas, las estrellas se consideran mensajeras del cielo. A lo largo de los siglos, los astrónomos, historiadores y teólogos han intentado encontrar una respuesta concluyente, pero el misterio persiste. ¿Qué era realmente la estrella de Belén? La respuesta podría ser más compleja de lo que imaginamos. ¿Acaso la estrella de Belén nos está invitando a mirar más allá de la ciencia y la razón? ¿A explorar el misterio y la maravilla que nos conecta con lo divino? A lo largo de los siglos, la estrella de Belén ha inspirado a generaciones a mirar hacia el cielo, no solo buscando explicaciones, sino también buscando un sentido más profundo, algo más allá de lo que vemos a simple vista. Quizás nunca sabremos con certeza qué fue exactamente la estrella de Belén. Pero lo que sí sabemos es que su aparición marcó el comienzo de un viaje espiritual para los Reyes Magos y para toda la humanidad. Una búsqueda que trasciende el tiempo y nos invita a seguir nuestro propio camino hacia la luz. El tiempo de viaje de los Reyes Magos. Una de las grandes incógnitas de la historia de los Reyes Magos es el tiempo que tardaron en llegar a Belén. ¿Cuánto tiempo viajaron desde su tierra natal, en el Oriente, hasta encontrarse con el niño Jesús? La Biblia no proporciona detalles exactos sobre la duración del viaje, pero los estudiosos se han aventurado a hacer sus propios cálculos. Lo que sabemos con certeza es que los Reyes Magos viajaron desde el Oriente, posiblemente desde Persia, Arabia o incluso más allá, hacia Judea. Y aunque la distancia exacta no está clara, algunos estudios sugieren que el viaje podría haber sido de cientos o incluso más de 1000 kilómetros. El viaje, sin duda, habría sido largo y arduo. Se cree que los Reyes Magos viajaban en caravanas, que eran la forma más común de transporte en esa época.
Pero, ¿cuánto tiempo tomaría realmente recorrer esta distancia? ¿Era tan rápido como algunos creen, o realmente pasaron meses o incluso años para llegar a ver al niño Jesús? De acuerdo con algunas estimaciones, si consideramos que los Reyes Magos viajaban a una media de unos 20 a 30 kilómetros por día, el viaje podría haberles tomado entre 40 y 60 días. Pero no es tan sencillo. Las condiciones del terreno, el clima extremo, y las paradas para descansar o abastecerse habrían alargado la travesía. Cerca de los Reyes Magos en su viaje, mostrando el cansancio de los camellos y los magos que descansan en una tienda improvisada durante la noche. A medida que avanza el relato, las imágenes se alternan entre el desierto árido y paisajes montañosos difíciles. En algunos casos, se ha sugerido que los Reyes Magos podrían haber viajado durante varios meses, o incluso años, antes de llegar a Belén. Si consideramos la posibilidad de que llegaron tras el nacimiento de Jesús, su llegada no necesariamente ocurrió en la misma noche, como comúnmente se cree. Algunos expertos sostienen que los Reyes Magos pudieron haber comenzado su viaje años antes, guiados por la estrella que anunciaba el nacimiento del rey. Es posible que su búsqueda fuera una misión que abarcó más tiempo del que imaginamos, con los magos siguiendo una señal en el cielo que se fue intensificando a lo largo de los meses. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente tardaron? Podría haber sido mucho más de lo que imaginamos. Las teorías sobre los meses o incluso los años que pasaron en su travesía nos muestran una historia de perseverancia, de un viaje lleno de incertidumbre y paciencia. Lo que está claro es que los Reyes Magos no eran simples viajeros. Eran buscadores de algo más grande, dispuestos a recorrer distancias impensables, a enfrentar desafíos y a seguir su fe hasta el final. Y así, el viaje que comenzó con una estrella terminó con la visión de un niño en un humilde pesebre. El tiempo de viaje de los Reyes Magos es otro de esos misterios que nunca podremos resolver completamente. Pero lo que sí sabemos es que su viaje, aunque largo y difícil, los llevó a un encuentro que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La realidad de la fecha, diciembre 25. La fecha de la Navidad, el 25 de diciembre, es sin duda una de las celebraciones más importantes y universales. Familias alrededor del mundo se reúnen para conmemorar el nacimiento de Jesús. Pero, ¿realmente fue el 25 de diciembre el día exacto en que nació el Salvador? ¿Y si no fue este día, cuándo llegaron los Reyes Magos? La fecha del 25 de diciembre se ha convertido en un símbolo universal del nacimiento de Jesús, pero lo cierto es que no hay evidencia bíblica que confirme que este fue el día exacto. De hecho, los primeros cristianos no celebraban la Navidad. La celebración de la Natividad no fue establecida hasta varios siglos después de la muerte de Cristo. De acuerdo con muchos estudiosos, el 25 de diciembre fue elegido por los romanos no por un motivo religioso, sino por coincidencia. La fecha coincide con el solsticio de invierno, el día más corto del año, que representaba para muchas culturas antiguas el regreso de la luz. Para los cristianos, este día fue simbólicamente apropiado para celebrar el nacimiento del Sol de Justicia, como se refiere a Jesús en algunas escrituras. ¿Fue un error, o simplemente una coincidencia, que la fecha del nacimiento de Jesús se haya asociado con el solsticio de invierno? Representaciones del solsticio de invierno, con gráficos que muestran el alineamiento del Sol en el solsticio, junto a escenas de la naturaleza, árboles desnudos, nieve cayendo, amaneciendo de forma lenta pero hermosa. La escena debe evocar el retorno de la luz, como lo hace el 25 de diciembre para muchos. Algunas teorías sugieren que el día fue elegido para coincidir con las festividades paganas de la época, como la fiesta romana de Sol Invictus, del Sol Invencible, que celebraba el regreso del Sol. Al asociar la Navidad con esta fecha, los primeros cristianos pudieron incorporar estas festividades paganas en su propio calendario religioso. Por lo tanto, es muy probable que la fecha del 25 de diciembre no corresponda al nacimiento real de Jesús, sino que fue seleccionada por razones simbólicas y prácticas. La verdadera fecha sigue siendo un misterio. ¿Y qué pasa con los Reyes Magos? Al asociar la Navidad con el 25 de diciembre, se crea una visión idealizada de la llegada de los Reyes Magos esa misma noche. Sin embargo, es más probable que estos sabios llegaran meses, e incluso años después, según muchos estudiosos. La verdadera fecha de su llegada sigue siendo otro de los grandes misterios.
La fecha del 25 de diciembre tiene un significado profundo, pero en cuanto a la realidad de la fecha, aún queda mucho por descubrir. Es posible que la fecha haya sido elegida para dar un sentido simbólico de luz, esperanza y renacimiento, en lugar de ser un hecho histórico exacto. Al final, lo que realmente importa es el mensaje detrás de la fecha. Sea cual sea el día exacto, el nacimiento de Jesús representa la luz en la oscuridad, la esperanza para la humanidad, algo que trasciende cualquier calendario. El encuentro. Los Reyes Magos ante el Niño Jesús. La tradición popular nos dice que los Reyes Magos llegaron al pesebre en la noche del nacimiento de Jesús, pero ¿es eso lo que realmente ocurrió? La realidad es mucho más compleja. Algunos estudiosos sugieren que los Reyes Magos no llegaron hasta mucho después, incluso cuando Jesús ya no era un recién nacido, sino un niño pequeño. La Biblia nos dice que los magos llegaron a la casa, no a un pesebre. Esto es clave. El Evangelio de Mateo no menciona que Jesús aún estuviera en la cuna. En cambio, habla de la casa, un lugar más adecuado para un niño que ya estaba creciendo. Por lo tanto, es probable que pasaran varios meses, si no años, antes de que los Reyes Magos llegaran a rendir homenaje al niño Jesús. La tradición cristiana ha vinculado a los Reyes Magos con la Navidad, pero la ausencia de una visita inmediata de los sabios nos deja muchas preguntas. ¿Por qué no llegaron de inmediato, justo después del nacimiento? ¿Qué significa esta demora? ¿Por qué no hay mención de una visita inmediata? ¿Qué nos dice esto sobre el significado de su llegada? Algunos estudiosos interpretan que la llegada de los Reyes Magos a una casa, y no al pesebre, resalta el significado de la venida de Cristo no solo como un niño, sino como el Salvador que crece y se desarrolla en un contexto humano. Los magos no solo simbolizan la realeza y la sabiduría, sino también la idea de que, aunque el niño Jesús no era reconocido por todos desde el principio, su influencia creció con el tiempo. Quizás este retraso también tenga un mensaje más profundo. Los Reyes Magos llegaron después del nacimiento, tal vez para mostrarnos que el camino hacia Jesús es largo, requiere sabiduría y paciencia, y no siempre llega en el momento que esperamos. Es una llamada a reconocer a Cristo no solo en su nacimiento, sino en su crecimiento y su mensaje a lo largo del tiempo. Al final, la llegada de los Reyes Magos, sin importar si fue en la noche del nacimiento o años después, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la adoración y el camino que todos debemos recorrer para reconocer la luz del mundo en nuestras vidas. La revelación final. La verdad detrás del misterio. La verdadera fecha de la llegada de los Reyes Magos sigue siendo un misterio. Tal vez nunca lleguemos a conocerla con certeza. Pero lo que realmente importa no es cuándo llegaron, sino el mensaje que dejaron, la revelación del niño Jesús al mundo, un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva esperanza para la humanidad. A través de los siglos, hemos intentado entender cada detalle de la historia, cada dato que pueda confirmar o esclarecer los misterios que rodean el nacimiento de Jesús. Pero a veces, el significado más profundo reside más allá de las respuestas concretas. La verdad que nos transmitieron los Reyes Magos no está en el cuándo, ni siquiera en el dónde, sino en lo que representaron, la manifestación de Cristo, el Salvador, a todas las naciones del mundo. ¿Es posible que lo que realmente importa no sea el cuándo, sino el por qué? Los Reyes Magos viajaron desde lugares lejanos, guiados por la luz de una estrella. ¿Por qué viajaron tan lejos? Tal vez, más allá de la simple curiosidad, estaban buscando algo más grande, algo que no podían encontrar en sus propios reinos. Venían a reconocer que un niño, en el humilde pueblo de Belén, traía un mensaje que cambiaría la historia para siempre. Hoy, miles de años después, la celebración de la Navidad y el acto de adoración de los Reyes Magos siguen inspirando a millones alrededor del mundo. Aunque el cuándo y el cómo se puedan debatir, lo que realmente importa es el mensaje universal que nos dejaron, que Cristo vino para todos, independientemente del tiempo, lugar o circunstancia. Al final, el verdadero significado de la historia de los Reyes Magos no se encuentra en los detalles exactos, sino en lo que representa su viaje, la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de un propósito más grande, y la revelación de un amor que abarca a todo el mundo. Así, aunque el misterio de la fecha exacta de la llegada de los Reyes Magos pueda seguir siendo una incógnita, el mensaje perdura. Lo que realmente importa es lo que trajeron consigo,
un reconocimiento de la divinidad en un niño, y un acto de adoración que sigue inspirando corazones alrededor del mundo. La historia de los Reyes Magos sigue siendo fascinante, llena de misterios y lecciones de fe, sacrificio y esperanza. A lo largo de los siglos, hemos intentado desentrañar cada detalle de su viaje, pero al final, es posible que nunca sepamos la fecha exacta de su visita. Sin embargo, lo que es seguro es que su llegada nos recuerda algo mucho más importante, la necesidad de buscar la luz, la verdad y la sabiduría, incluso en un mundo lleno de incertidumbres. Aunque los detalles de su visita sigan siendo inciertos, lo que realmente trasciende en nuestra memoria es el simbolismo de su viaje. Los Reyes Magos nos enseñan que la búsqueda de la verdad no siempre tiene respuestas claras, pero siempre tiene un propósito. Nos invitan a mirar más allá de lo superficial y a encontrar el significado profundo detrás de las grandes historias. Hoy, su historia sigue viva en nuestras tradiciones, en nuestras creencias y en nuestra búsqueda de un sentido mayor. Porque lo que realmente importa no es saber cuándo llegaron, sino recordar por qué vinieron, para adorarlo, para honrarlo, y para enseñarnos a vivir con un propósito y un corazón lleno de amor.